Comenzamos. Me presento, soy el psicólogo Omar Susano. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas y estamos hablando efectivamente de los psicópatas narcisistas integrados, ¿verdad? Sí, ¿Te puedes claro. presentar, Un colega? gusto estar aquí de nuevo, colega. Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y pues estamos una vez más aquí para continuar el tema es tan interesante, ¿no? De este tipo de personalidades. Claro, claro, y que en esencia, pues, ¿qué podríamos decir de estas características, colega? Digo, a través de que ya hemos visto durante 3 podcasts, a lo mejor definiciones y demás, pero la esencia, creo que detrás, y igual si lo compartes me lo puedes decir, pero la esencia es que estamos hablando de una persona que ejerce Ujú. violencia sobre otros, ¿no? Violencias de las cuales no hemos hablado y de las cuales me gustaría hablar, de hecho, el día de hoy, para que la gente también identifique, porque ciertamente una cosa es que alguien sea manipulador, ¿no? Que alguien defraude o que tenga esos sentimientos de grandiosidad o que ejerza manipulación emocional o muchas otras cosas. Y otra cosa es que te dejes, ¿no? Y que lo permitas. Entonces, yo siempre lo he dicho, para que ocurra eso se necesitan dos. Sí es cierto que esta persona, la característica del psicópata narcisista, la esencia, es que es una persona muy manipuladora que no nos damos cuenta cuando está manipulando, pero que hay del trabajo personal, ¿no? De los que Ujú. están enfrente. Ajá. Creo que en ese aspecto hay que aprender a detener los límites. Ajá. Creo que nosotros en nuestra casa alguna vez nos dimos cuenta con una persona que era ajena a nuestra familia. En una primera ocasión esa persona llegó y pues nos trataba mal, literalmente nos trataba mal, ¿no? A todos, a toda mi familia. Pero pues claro, o sea, por el asunto de tratar de ser buenos invitados, ¿no? O sea, de estos, pues cuando tienes Anfitriones, invitados te ¿no? tratas de portar Sí. bien, cortésmente y demás. Buenos anfitriones, pues nosotros tratamos de estar bien con esa persona, ¿no? Segunda ocasión, tercera ocasión, cuarta ocasión que viene y seguía siendo la misma mala persona, ¿no? La misma persona que era humillante y agresiva y ponía prejuicios en todo. Entonces ya fue como que después de la tercera ocasión en que pues la familia se empezó a ir medio a defender, ¿no? Y cuando se empezó a defender, pues la otra persona no le gustó. Entonces, también es cierto que el ser humano por naturaleza tiene muchas características de alguien que puede ser malo, ¿no? O sea, ciertamente algunas, tal vez por error o por un actuar de manera errática, las personas o los seres humanos cometen muchos errores y tienden a tratar de Ujú. beneficiarse ellos, ¿no? A veces sin darse cuenta que afectan a otros. Esto, desde luego, y lo hemos visto a través de los programas anteriores, el psicópata narcisista integrado, pues es como una especie de caricatura o caricaturización en donde se ven todas estas maldades, pero en una misma persona y potenciadas, ¿no? O sea, no, por eso es que creo que da para varios programas, porque hemos entendido que cuando son estas personas lo ocultan, parecieran muy bondadosas, pero en el fondo son muy malévolas, ¿no? Tendrían como que esa eh, característica a lo mejor maquiavélica, ¿no? Que se pudiera decir, porque como que detrás de eso hay una estrategia para hacer daño, ¿no? Más allá del daño normal que pudiera causar un ser humano por error, ¿no? Que por ese actuar errático. Pero no sé cómo lo veas, colega, si quieras aquí ampliar la información o mencionar algo Pues al sí, mira, respecto. con respecto a lo que tú comentas, sí, definitivamente hay que ver que son personas que hacen sufrir, ¿no? A alguien más, tarde o temprano, ¿no? Porque se puede comentar por ejemplo, del psicópata que no tiene ningún remordimiento, no tiene culpa, no tiene nada de empatía por los demás. Entonces las personas que sufran por sus actos o por lo que él hace, ya sea día con día o en algún tipo de planificación para lograr cubrir sus necesidades, sus expectativas, pues no le va a interesar, ¿no? Si es que se da cuenta que está haciendo sufrir a los demás, porque también esa es otra de las dudas, ¿no? Que hay,
si esta falta de empatía no nada más es en cuestión de no me interesa si sufres, cómo te sientas, o definitivamente llega a ese extremo en el que ni siquiera se da cuenta, ¿no? Que está sufriendo. A veces se hace esta como comparación con un niño, ¿no? Que empieza a arrancarle las patitas a un insecto, ajá, y el niño no hace empatía de que el insecto quizá esté sufriendo, ajá, y por eso se hace este como tipo de analogía, porque pareciera que para el psicópata los demás son seres inferiores que pues incluso no tendrían ni conciencia de lo que estén haciendo o sufriendo con respecto al psicópata, ¿no? Con el narcisista es otro asunto, ajá, sí llega a captar esa parte, pero pues igual y a la mayoría tampoco le interesa, ¿no? A lo mejor generan cierta conciencia o cierta empatía cognitiva, como se le dice, en el sentido de que pues sí pudieran captar esa parte, ¿no? Porque aquí también algo que podemos diferenciar, que es importante, es la empatía cognitiva que se puede tener con alguien, como tratar de saber cómo piensa, y lo otro es la empatía afectiva, emocional, sentimental, ¿no? Que es cómo te sientes, ajá. Entonces, a estas personas definitivamente la empatía emocional, sentimental, afectiva, no les interesa en lo absoluto o simplemente no la captan, ajá. Y sin embargo, sí son capaces de generar, vamos a ponerlo entre comillas, esa empatía cognitiva, que sí pueden detectar cómo piensa la otra persona, pero obviamente no porque les interese en el sentido de que puedan hacerles un daño o que puedan sufrir los otros, sino para saber cómo manipularlos y cómo obtener ventaja de ellos. Ajá. Entonces, esa es la parte, ¿no? Sin embargo, con el psicópata podemos hablar que sí es una persona que puede planear perfectamente, irse paso a paso, ser cuidadoso y obtener su objetivo. El narcisista de repente puede ser más impulsivo, y en el narcisista hay algo bien interesante, que podemos compararlo con una persona que aparentemente genera o tiene esa impresión o esa imagen de autoestima, ajá, cuando no, cuando en el fondo en realidad es una persona totalmente insegura, y por eso genera como esa armadura, ¿no? Esa fachada, esa imagen, o como platicamos en algún podcast anterior, esa personalidad, entendiendo cuando viene esta palabra de personaje de la terminología griega, ¿no? Donde era ponerse una máscara. Ajá, aquí aplica perfectamente. Se ponen esa máscara y representan una imagen de autoestima, de autocontrol, todas estas situaciones, cuando en el fondo tienen esa fragilidad. Ajá. Y esto es interesante porque ahorita, conforme vayamos avanzando en el programa, podemos ver cómo poder detectarlos y saber qué poder hacer con el narcisista en su momento, ¿no? Con el psicópata sí es más delicado el asunto. Y el otro término, el sociópata, ¿no? Que también hablábamos que está aquí a la par de estos dos tipos de personalidad. Sin embargo, el sociópata se puede decir que se va formando a lo largo de los años conforme va creciendo por un entorno hostil, un entorno agresivo, violento, de falta de cariño, de atención, de amor, todo ese tipo de cosas, y por eso representa esta forma de ser, ¿no? Y el sociópata lo vamos a ligar más con los delincuentes, con los criminales, con gente que es adicta y comete ciertos actos en contra de la sociedad. Eso sí, digamos, vamos empezando a diferenciar en estas personalidades, ¿no, colega? Claro, algo que a lo mejor hay que hacer notar es que el ser humano, pues por una cuestión biológica, sociocultural, busca interrelaciones, ¿no? Interrelaciones humanas, constantemente busca estar acompañado, ya sea de amigos, de familia, muchas veces pues de pareja, y esta socialización pues lo lleva a hacer, como se dice popularmente, a hacer su luchita, ¿no? Para tratar de tener una relación o una pareja, ¿no? En ese camino, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Desde el despecho de no aceptarlo hasta el gran aspecto de enamoramiento y que sí te acepte la persona. Esto lo hemos hablado en otros podcasts, la cuestión del amor, de las relaciones de pareja, pero en ese camino es donde puede llegar a ocurrir más esta cuestión de la relación con un psicópata narcisista, porque pues a final de cuentas estamos en búsqueda de estar con un otro, ¿no? De interaccionar, de tener relaciones con alguien en cuestiones de
amoríos, de encajar, ¿no? Siempre estamos en esa búsqueda de validación constante. El ser humano por naturaleza quiere ser validado, ¿no? Por una jerarquía, por alguien que sea, pues alguien más arriba de él, ¿no? Considerándose en el aspecto moral, en el aspecto emocional, en el aspecto a veces hasta sociocultural o económico, ¿no? Pero no, constantemente estamos buscando esa validación de alguien, de nuestros papás, ¿no? Muchas veces de la pareja. Y ese motivo de andar en búsqueda, pues es lo que aprovechan muchas veces los psicópatas narcisistas, pues para aprovecharse de alguien que está en falta y que está en esta necesidad de ser validado. Entonces ellos tienen esa característica de poderte estar dando constantemente a cuenta gotas ciertas cosas que necesitas para aprovecharse de ti. Y en ese aspecto, hay que hacer notar, ¿no? O sea, eh, el ser humano, pues por naturaleza, te repito, tiene esta búsqueda de alguien que lo esté validando constantemente, ¿no? Por ahí, si me lo permites, voy a mencionar algunas características del psicópata narcisista. Ya lo menciono así porque, pues claro, hemos diferenciado, pero para eso pues hay que ver los otros podcasts. Hemos diferenciado, pero en general, pues estas son las características para poder protegerse también en un dado caso de este psicópata narcisista. Y antes de meterme a este tema, colega, me gustaría hacer notar que la sociedad ya tiene ciertos sectores, ciertas características de aprovecharse de una sociedad de otra, ¿no? El tema este de la jerarquización, del clasismo, del racismo, de la humillación, pues a veces cultural, ¿no? En el sentido de la pelea de poderes, de que si mi cultura es mejor que la otra o cosas por el estilo, tienen una característica muy similar a tratar de humillar a otras personas, ¿no? Se pelea constantemente con estos sesgos cognitivos que también ya los hemos mencionado en otros programas, pero se les llama o se les denomina sesgos cognitivos, culturales, sesgos pueden ser emocionales, donde las personas, yo siempre lo he mencionado, son como caballos que van cubiertos así y solamente ven hacia el frente y no alcanzan a ver los contextos completos. Y por esta falta de conocer cosas o entender o tolerar o aprender o tener una cultura amplia, entonces cometen muchas veces el error de sentirse superiores a otros, ¿no? Y en la cuestión en el país ocurre mucho, para los que son de otros países, ocurre mucho que por el tema del dinero, de que algunos se consideran que tienen más dinero que otros, pues México es un lugar muy clasista y en donde se cree que las personas por dinero pueden ser mejores que los pobres, ¿no? Pero por otro lado también hay una cuestión, esas mismas personas que creen eso tienden a querer humillar al pobre por no tener dinero y demás, o en un dado caso ocurren muchos tipos de violencia, que son las que más adelante voy a comentar, en el sentido de que hay bastantes tipos de violencia y que no nos damos cuenta, y en ese aspecto no necesitaríamos, yo me atrevo a decir, colega, que no necesitaríamos de un psicópata narcisista, ¿eh? O sea, parece que ya con clasismos, racismos, ya tenemos como suficiente como para sentirnos como que nos están atacando, ¿no? Ya un psicópata narcisista creo que ya estaría en la luna, ¿no? Porque a final de cuentas creo que eh, tiene otras características, ¿no? El psicópata narcisista. Pero bueno, aquí menciono algunos, colega. Son algunos signos de estos psicópatas narcisistas, que son la manipulación emocional, la falta de empatía, la grandiosidad que hemos mencionado, la necesidad de admiración, el sentimiento de superioridad, la envidia, mentiras y engaños, control y dominio, ¿no? Así es que, pues nada tan diferente a lo que acabo de mencionar, ¿no? De este tema de clasismo, de racismo. Entonces, es una cuestión de ideología, pero no sé si hasta aquí tú quieras Pues comentar sí, algo, mira, colega. aquí de lo que comentaste con respecto a estos silogismos, ¿no? Del racista, del clasista, ¿no? Ese tipo de personas pues normalmente suelen tener rasgos o características narcisistas porque hay que entender que uno de los rasgos principales es creerse superior. Ajá. El punto aquí importante es creerse, ajá, porque obviamente no lo son. Y al comportarse de esa manera, pues lo demuestran ahora sí que con más claridad, ¿no? Que no son personas superiores. Si nos vamos al plano de los valores, de la humildad, del respeto, de la ética, todo esto,
pues obviamente no son personas que encajen en esa situación. Ahora, cuando todo esto que comentas se mezcla con algún tipo de personalidad de las como las que estamos hablando, pues sí, definitivamente se convierten en personas muy peligrosas, ¿no? Porque al sentirse superiores, pues prácticamente no tienen pues ninguna empatía, ¿no? O no van a generar ninguna situación a favor de alguien más que de sí mismos, ¿no? Pero estas personas que mencionas, normalmente se nota así, cuando tratan de minimizar a alguien más o de humillar o de verlo menos, pues sí, definitivamente estamos hablando de rasgos muy claros de la personalidad narcisista, ¿no? Definitivamente. Claro. Y por ahí, pues también investigué algunas estrategias de protección para Ujú, empezar a mencionarlas respecto a este tipo de personas que podrían ser establecer límites claros y firmes. No te dejes manipular por halagos o críticas. Ya te lo decía yo, ¿no? En un comienzo, que por esta búsqueda de la validación de otras personas, a veces con poquito que nos digan, ¿no? De que, oye, me caíste bien porque me gustó tu camisa, o me caíste bien porque dijiste algo que también a mí me gusta. Entonces, por ahí empieza la manipulación, ¿no? Y a veces esa persona de pronto te empieza a pedir cosas, ¿no? O sea, yo casi me he dado cuenta que cuando socializo, las personas, después de un halago, ya ahí viene el trancazo, ¿no? Como decimos en México, viene el chingadazo, porque por ahí viene esta cuestión de que te piden cosas, el favor, ¿no? O préstame dinero, o dame de tu comida, o cosas por el estilo, pero primero llegó el halago. Entonces hay que también empezar a tener esta percepción y anticipación de qué es lo que quiere la otra persona, ¿no? Por ahí hay creo que culturalmente ocurre mucho en México, cuando una pareja le dice a la otra, ¿no? Le empieza a tratar bien y de repente te dice, ¿no? Como que algo quiere, ¿no? Algo quiere mi novio o algo quiere mi novia, ¿no? Porque me está tratando bien. Pues parece que sí, efectivamente, ahí viene el interés detrás, ¿no? Por ahí también no te involucres emocionalmente, ¿no? O sea, bueno, claro, está entendido, sobreentendido que cuando tú estás en búsqueda de una relación de pareja, pues te vas a involucrar con esta persona emocionalmente, ¿no? Pero generalmente cuando las personas vienen desconocidos y demás, pareciera que te están cortejando, ¿no? Cuando en realidad ese no es el motivo de la socialización. Y esto puede ocurrir efectivamente cuando vas, no sé, a un curso, cuando vas por la calle y te quieren como que manipular en ese sentido. Y si tú ya tienes pareja, pues ¿para qué accederías a un cortejo de alguien más, ¿no? Y muchas veces por ahí se da esta manipulación. Es una manipulación emocional desde el aspecto de una carencia, ¿no? Una carencia tal ujú. vez de un halago. Por ahí también eh, mantén, mantén la distancia física y emocional. No te sientas responsable por sus acciones. Busca apoyo en amigos y familiares de confianza. Creo que esto es imprescindible, ¿eh? O sea, este asunto de si de repente recibes una invitación y sorpresiva la invitación de que vamos a comer o que vamos a algún lado, pues de repente mantener al tanto ahí algún familiar, ¿no? De, ¿sabes qué? No conozco muy bien a esta persona, pero me dijo que fuéramos a tal lado y casi decirle a dónde van a ir, ¿no? O sea, para que esté Ujú. ahí al tanto de ti. Entonces, no está de más como que tener ese tipo de Sí, confianza con alguien es, específicamente, ¿no? es imprescindible Alguien de toda tu eso, confianza. ¿no? Así es. Sí. Documenta incidentes y conversaciones, y esto me parece muy importante, colega, porque en alguna ocasión alguna clienta efectivamente me decía, eh, trabajaba en este tema del poder judicial y todo este asunto, y me decía que estaba saliendo con su jefe, o sea, literalmente tenía una relación con su jefe, pero pues tú sabes que si están en el poder judicial, pues su jefe, Ujú, pues era alguien con más poder. Entonces, en ese aspecto, al salir con su jefe, el jefe estaba ejerciendo violencia sobre ella. Entonces, eh, en ese aspecto, pues ella no sabía qué hacer, porque pues si se ponía el tú por tú, podía perder el trabajo, o en su defecto el otro, pues con todas las artimañas que tienen los jueces, definitivamente podría ejercer cosas o legalmente o de alguna manera sobre ella, ¿no? Entonces ujú. parecía que estaba atada de manos, ¿no? O sea, entonces vino a terapia porque ya no podía con la situación. Entonces ahí en ese aspecto, pues una de las propuestas que yo le dije, ¿sabes qué? Algo parecido a esto, documenta los incidentes, las conversaciones, si puedes graba,
empieza a formar un archivo casi de lo que pasa con esa persona, por si en algún momento pasa algo contigo, pues por lo menos que tengas estos archivos con alguien que lo pueda denunciar, porque definitivamente estás indefensa ante ante ese poder que ejerce esa persona, ¿no? Entonces, en este aspecto también establece consecuencias por comportamientos inaceptables. Y ya cuando hablemos ahorita del tema de la violencia, ya veremos todas las cosas que, como ahora se dice, pues generan una red flag, ¿no? Un momento en donde deberías de estar preocupado, empezarte a preocupar porque te están tratando mal. Y ya las veremos, porque es imprescindible hablar de este tema de las violencias que ocurren, ¿eh? Porque son diferentes en todo sentido. También no sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega, para de igual también continuar con este tema de las posibles, a lo mejor, recomendaciones, ¿no? Que pudieran hacer las personas para ya empezar a practicar estos cuidados personales, ¿no? Porque son imprescindibles para poder saber protegerse de alguien así. No sé si Sí, hasta aquí quieras con mencionar respecto algo, a esto que colega. mencionabas, ¿no? De esta paciente que comentas cómo se, sin darse cuenta, terminó atrapada en una red, ¿no? De este tipo, ¿no? Que obviamente pues hay una especie de psicópata o sociópata, ¿no? A lo mejor ahorita no podríamos definirlo claramente porque no sabemos sus características así tal cual, ¿no? O sus rasgos, pero pues obviamente va muy relacionado a este tipo de personalidad, ¿no? Igual y esa situación de tener un puesto importante, saber cómo, bueno, ver cómo lo estaba ejerciendo tan solo en su relación de pareja, ¿no? De dominar, de controlar, de sobajar, de someter, ¿no? Entonces, sí, es importante que la gente que se encuentra en este tipo de situaciones debe de tener muy en mente, muy claro, que va a ser un trabajo difícil, va a ser un trabajo arduo, que sí se puede lograr zafar de este tipo de personalidades, pero lleva tiempo, ajá, porque, por ejemplo, en este caso que mencionas, si lo hubiera hecho de manera abrupta, pues sí, se le va con todo, ¿no? Este tipo, ¿no? El juez, que era un juez, dices, ¿no? Entonces, pues tiene el poder de las Así leyes es. también, ¿no? No nada más tenía control psicológico, emocional sobre ella, sino aparte el aspecto legal, laboral, o sea, casi en todos los sentidos te podría decir, tenía las de perder tu paciente, ¿no? Entonces, si es un trabajo arduo, obviamente, si las personas acuden a apoyo psicológico o algún tipo de apoyo, normalmente ellos se van a dar cuenta, y digo ellos porque suele darse de esta forma, ¿no? Del hombre hacia la mujer es lo más evidente porque sí son los casos que más se presentan. Ajá, estadísticamente hablando, pues es mucho más las situaciones que se generan de un hombre hacia una mujer que de una mujer hacia un hombre. Sin embargo, también se presentan, ajá, y también pueden llegar a ser evidentes. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que cuando la persona acuda a un apoyo del que sea, ¿ah? Desde quiero ir al psicólogo y externar esto que me está sucediendo, o ir a una institución y a lo mejor demandar o evidenciar lo que está sucediendo y recibir apoyo. Este tipo de personas lo van a captar, se van a dar cuenta si no se hace de manera muy sutil. Ajá, entonces, por ejemplo, el hecho de que diga, pues, quiero ir al psicólogo, estas personas en automático se ponen en alerta y van a estar ahí, ¿y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? ¿No? Y ese tipo de situaciones, o incluso tratan de contactar o contactan al terapeuta. Ajá, mire, es que mi esposa que está recibiendo, porque hasta lo hacen así de manera muy amable, ¿no? Otros se evidencian directamente, ¿y por qué? ¿Y qué le dice? Y, son cosas así muy evidentes, ¿no? Pero normalmente suelen incluso hacer creer que ellos también quieren acudir a terapia, pero es para conocer la situación y saber qué es lo que la pareja está ahí expresando en la terapia, ¿no? Y que no corran algún riesgo de que los estén evidenciando o casi casi los estén acusando ahí, ¿no? Ahora, si se va a una institución, con mayor razón, ajá, entonces sí hay que recomendarle a la gente que esté en este tipo de situaciones que se tiene que ir con mucho cuidado, con mucho tiente, prácticamente como ellos, planear, ajá, estar a ese mismo nivel de planeación de lo que ellos hacen, la víctima también tiene que hacerlo, pero sí hay que tener en cuenta y hacerle ver
que va a llevar tiempo. Ajá, no es una situación de la que se puedan zafar así de repente, ¿no? Ojalá. Si es eso, pues quiere decir que tienen todo el apoyo. Ajá. Hay gente que les va a respaldar, hay gente que esto, que aquello, y que van a hacer un contrapeso en contra de esta personalidad psicopática, narcisista, sociopática. Ajá. Pero normalmente no suelen tener ese apoyo. Entonces, sí hay que irse con mucho cuidado, paso a paso, y uno les puede guiar en ese sentido. Ah, mira, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, o puedes hacer esto otro, pero con cuidado. Ajá. No te evidencies porque lo captan de inmediato y pueden descubrir ahora sí que tu plan, ajá, o tu forma de tratar de salirte o de zafarte de ellos, ¿no? Eso es lo que yo quisiera comentar aquí al respecto, colega, ¿no? Recomendarles que sí se tienen que ir con mucho cuidado, y para eso, pues obviamente necesitan estabilidad emocional, porque las emociones son las que evidencian, ya sea a una parte o a la otra. Ajá, no nada más a la víctima, sino también al victimario lo pueden evidenciar sus emociones. Claro, claro, y creo que por aquí voy a mencionar algunas pues, situaciones de alerta o las red flags o las Ujú, banderas rojas, como quieran llamarle, en donde puedes empezar a sentir que estás sufriendo estas violencias, que ya las mencionaremos, pero por el momento ujú, llamémosle violencias hacia tu persona, ¿no? Estas señales de alarma serían sentir miedo o ansiedad en su presencia, ¿no? Te sientes controlado o manipulado, experimentas emociones intensas y negativas, te sientes aislado o solo, notas cambios en tus comportamientos o personalidad, sientes que estás perdiendo el control, te sientes responsable por sus acciones, experimentas síntomas como dolor de cabeza o insomnio, ¿no? Entonces estas podrían ser algunas características. Claro que pues lo más recomendable, que ya decías tú, algunas características pudieran ser buscar ayuda profesional, establecer un plan de salida ujú. seguro. Ajá, es donde decías, ¿no? Hay que ser estratégicos. Ya lo decíamos, documenta incidentes y conversaciones, busca apoyo con amigos y familiares de confianza, no te sientas culpable por dejar la relación, prioriza tu seguridad y bienestar, aprende a reconocer y manejar tus emociones, desarrolla habilidades de comunicación efectiva, ¿no? Y por acá te platico, colega, en Morelia, donde yo actualmente vivo, pues hace tiempo, ¿no? Yo estaba más relacionado con este tipo de temáticas y por acá se crearon algunas haciendas para el cuidado y la protección de la mujer. Y estas haciendas Ujú, no eran muy conocidas, ajá, pero se hacían porque muchas veces se ejercía violencia sobre este tipo de mujeres porque eran las que se relacionaban con la maña, ¿no? Lo que le llaman la maña acá. Y entonces, para poder a ellas cuidarlas o protegerlas, pues tenían que aislarlas totalmente de que no las encontraran estas personas, ¿no? Entonces, literalmente, su ubicación el lugar donde estaban estas haciendas era casi ujú, imposible de detectar. Ajá, porque efectivamente lo que se buscaba era alejarlas de este tipo de personas por el poder que podían tener, ¿no? O la violencia que podían ejercer sobre ellas. Entonces, creo que esa sí era una de las características, tratar de alejarlas, ¿no? Por esta cuestión del poder. Otra característica, colega, que me gustaría hacer notar, y que de verdad parece como si fueran ujú, consejos prácticos, ¿no? Pero la verdad es que desde ahí comienza esta situación de empezar a cuidarse, ¿no? Desde estos consejos prácticos que voy a mencionar, que es el cuidado personal, en donde practica la autorreflexión y ujú. el autocuidado, ¿no? Que yo a lo mejor le agregaría, aprende a resignificar. O sea, a veces somos personas que decimos, no tenemos nada o sentimos como que nadie nos ayuda, nadie nos apoya, pero si le buscamos tantito ahí, reflexionamos sobre las cosas que tenemos, nos daremos cuenta que tenemos mucho. Lo que pasa es que no lo habíamos pensado de esa forma. Entonces, eso sería la resignificación, aprender y entender que, que en donde vivimos ya nos están apoyando con la casa, con el lugar donde vivimos. Seguramente al darnos de comer ya nos están apoyando para que nosotros no gastemos. Nada menos, una persona cuando se va a ir a vivir sola se da cuenta de todos los Ujú. apoyos que recibía en casa. Entonces ahí es donde tienes que empezar a resignificar lo que te está dando tu entorno, ¿no? Que está haciendo nada hostil, todo lo contrario a ser hostil, lo está haciendo ese espacio, está siendo muy cuidadoso contigo, ¿no? Y muy protector. Entonces, por ahí está, desarrolla una autoestima saludable,
ajá, eso pues parece fácil, pero pues desde el aspecto de la recreación, de estar saludable mentalmente, evitar el estrés en lo máximo posible, aprender a quitarse el tema del estrés, de repente yéndose a caminar, ¿no? O viendo una película, etcétera, ¿no? O sea, la cuestión es aprender también a regularte cuando estás Ujú. estresado, cuando estás ansioso, ¿no? Establece prioridades y objetivos personales, la Eh, importancia de tener una aquí, colega, planeación, ¿no? Un sentido de vida, de buscar hacia me adelante. detengo Ajá. tantito en la parte Te de la autoestima. Obviamente aprovecho para sugerirles que vean nuestros podcasts sobre autoestima, amor propio y amor, ¿no? Hemos platicado de ellas. ¿Por qué es tan importante esta parte, colega? Definitivamente aquí es donde nosotros vamos a poder trabajar. Ajá. Cuando una persona acude a nosotros, algo que es prioridad es trabajar su autoestima. Normalmente la autoestima está fracturada en varios sentidos, no nada más con las personas que son víctimas de un narcisista, de un psicópata, de un sociópata, o incluso de alguna persona sin que tenga este tipo de personalidad, ¿no? A lo mejor hay problemas de pareja y no necesariamente están viviendo con un psicópata o un narcisista, porque a veces pues es de ambas partes, pero el punto está en que algo que se trabaja mucho y es prioridad en la psicoterapia es la autoestima, esa forma de empezarse a querer a sí mismo, ajá, porque ese es un punto muy vulnerable que obviamente es el que hace que más caigan en las redes de estas personas, porque como son muy manipuladores, lo que habíamos comentado, la persona que no tiene autoestima es una persona que no sabe mantener límites, ajá, que no sabe darle prioridad a sus necesidades, a lo que quiere, a lo que le gustaría, a lo que necesita, ajá, sino pone a los demás por encima. Entonces, si de por sí una persona no necesita un narcisista, un sociópata o un psicópata consigo para sufrir por la falta de autoestima, pues con este tipo de personas más, porque se junta, ¿no? Una persona que no tiene autoestima no tiene confianza, no tiene seguridad en sí misma, tiene un pobre concepto de sí mismo, duda de su persona. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues son herramientas para el narcisista, para el psicópata, para el sociópata. Entonces, que la gente sepa que una de las primeras situaciones que deben de hacer es buscar atención psicológica cuando se encuentran en estas situaciones, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas lo de la autoestima, es algo que tienen que trabajar, por eso comentábamos que es algo que va a llevar un poquito de tiempo, que pueden lograr salir adelante, sí, pero tienen que hacerlo con calma, ajá. Y eso es algo bien complicado, ¿no? Porque vivimos en una época en la que todo queremos rápido, ¿no? Yo quiero ir al psicólogo y en 2, 3 sesiones ya estar bien y a lo que sigue, pero pues no. Obviamente en 2, 3 sesiones, 4, 5 no se va a poder recuperar o reestructurar todo lo de años, ¿no? Pero este tipo de situaciones sí me gustaría hacer énfasis, ¿no? Que busquen el apoyo psicológico, porque ahí es donde van a empezar a trabajar con su persona para poder contrarrestar a este tipo de personalidades, ajá, y es lo que ahorita estabas comentando, ¿no, colega? Y lo que puedas comentar en adelante, pues tiene mucho que ver con la autoestima, porque si no, difícilmente, por ejemplo, hay que mantener límites firmes con estas personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si se están relacionando con alguien así, pues poder detectar a esta persona, pero ¿cómo van a poder hacer algo así si no hay autoestima? Ajá. O que controles tus emociones, controla tus emociones, Claro. gestiona emociones ahí con este tipo de persona, pero ¿cómo lo van a hacer si no hay autoestima? Y así, ajá, cada punto que podamos sugerir va a partir de que se trabaje la autoestima, colega. Sí, 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 y precisamente ese era uno de los consejos que se dan aquí, el hecho de buscar ayuda profesional en caso de ser necesario. Y también saber, aquí creo que un buen punto a tratar sería el tema de cuando vas a terapia y estás vulnerable, muy probablemente no tengas tampoco esta habilidad, capacidad, como le quieras llamar, de aceptar totalmente la terapia, o por el contrario, estás tan vulnerable que aceptas todo lo que te dicen, sin tener un discernimiento propio, un entendimiento propio. Entonces, esto también, y lo digo de verdad que con toda la concienciación y que se pueda decir, para que los tampoco y también el medio de los profesionales de la salud no se aprovechen de esto, porque la gente, los profesionales de la salud pudieran aprovecharse de tu vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? Estás tan mal que necesitas 4 años de terapia, ¿no? 4 años de terapia para estos malos 5 profesionales puede veces por representar un semana. ingreso. Entonces también aguas con eso. 5
pues, en ese aspecto, creo que hay que tener cuidado que una cosa mala te lleve a otra mala, ¿no? Entonces, también creo que el psicólogo creo que debe de generar esta independencia en general y en muchos casos, pues también la independencia a futuro también del terapeuta, no necesariamente estar eternamente en terapia, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas a tomar en cuenta, pero también de parte del cliente, pues que puede ocurrir que haya resistencias Sí. también a la terapia, porque efectivamente si alguien ya me dañó, pues ahora voy con un psicólogo y pues me siento como que lo que me dice también es como para dañarme, ¿no? Y cuando en realidad pues por eso buscaste ayuda profesional, porque lo que menos quieres es que se vuelvan a aprovechar de ti, ¿no? Entonces, pero pudieras estar en ese momento de la indefensión aprendida, que ya también Sí, la vamos a mencionar no más vayan a adelante, ¿no? caer ahí, colega, Por acá, colega, con estos también. conceptos de psicópata narcisista integrado. eh, Podría caber esta parte, ¿no? Que son personas que suelen tener profesiones, que suelen tener puestos acomodados, pueden tener cierto poder, no necesariamente, ¿no? No es así como algo exclusivo de ellos que puedan conseguir todo eso. Sin embargo, varios de ellos pueden conseguirlo. ¿Por qué? Una, porque no tienen escrúpulos, ajá, y pueden escalar puestos aplastando a quien sea, ajá. Entonces, por eso suelen llegar arriba algunos de ellos, porque no se tientan el corazón, ¿no? Si tienen que desprestigiar a un compañero para ir por arriba de él o tener ventaja, lo hacen sin ningún miramiento, ¿no? Sin ninguna empatía, sin ningún remordimiento, entonces lo hacen así. Entonces, ¿a dónde voy con esto, colega? Esto que acabas de comentar, ajá, que podrían caer en manos de un profesional de la salud mental o física, porque pueden estar en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la política. Es evidente, ¿no? Eso, ¿no? Ahí abundan este tipo de personalidades, ¿no? Ahí en la política, ¿no? Pero bueno, eso era importante. Ahorita quería comentarlo, colega, y adelante con lo que ibas a continuar. Claro, por ahí es importante también cultivar relaciones saludables y positivas. Y ahí quiero hacer notar que en muchas ocasiones nos damos cuenta fácilmente de cuando tenemos a un tío, a un primo, tal vez a nuestro abuelo, nuestro papá, que son personas que son autocríticas o críticas de una manera asertiva. Y podemos a lo mejor saber que nos están dando un buen consejo, porque muchas veces podrán no estar de acuerdo con lo que queremos o con lo que otra o nuestra pareja nos dice, pero de repente no suena tan mal lo que nos dice. Entonces esta pudiera ser una pauta para saber que tenemos a alguien que nos puede ayudar en los Ujú. momentos en los que lo necesitemos. Esas relaciones saludables y positivas, ¿no? Donde no necesariamente es una crítica que nos duela, sino más bien una crítica que nos hace pensar o reflexionar sobre el camino que deberíamos de tomar en muchas ocasiones cuando nos dan consejo, ¿no? Ese podría ser un camino para entender que tenemos a alguien cercano que es reflexivo y que puede ser alguien que nos ayude en un momento Sí. prescindible, ¿no? Un imprescindible, perdón. También aprender a reconocer y manejar emociones, ¿no? Tus emociones. No sé si quieras mencionar Sí, algo, con colega. respecto ¿Ibas a a mencionar esto algo? del apoyo, sí, hay que entender esta parte, colega. Normalmente nosotros cuando estamos en psicoterapia no nos quedamos nada más con la versión que nos da él o la paciente, ¿ah? En el sentido que sabemos que emocionalmente pueden estar muy inestables y eso genera que tengan perspectivas de su vida, de su entorno, un poco distorsionadas o alejadas de la realidad en cierto sentido, ¿ah? Que ese es nuestro trabajo, detectar eso y hacerles ver esta parte, ¿no? Porque a lo mejor quizá con respecto a ciertas creencias o pensamientos, ideas irracionales, es donde puede estar el problema y donde se puede trabajar. Pero también hay que hacer ver esto. Con respecto a de hecho, con el punto anterior, cuando hay que recibir este apoyo, también es importante que sepan que hay instituciones que pueden darles el apoyo incluso gratuito, ajá, porque nosotros cuando hablamos de un contexto del paciente, pues nos damos cuenta que es gente que luego tiene muy baja autoestima o de plano podemos decir a veces ni autoestima hay, porque vienen de un entorno muy agresivo, violento, disfuncional, desde su familia origen. Entonces, si yo le digo, mira, puedes apoyarte en tus papás o en tus hermanos, a lo mejor no es cierto, ajá, hasta a lo mejor estamos muy fuera de la realidad en ese sentido, porque de ahí vienen sus problemas. Entonces, acudir a donde hay problemas, pues no va a solucionar nada, pero nosotros todo eso lo trabajamos, ¿no? Entonces, empezamos a ver dónde pueden verdaderamente apoyarse, ¿no? Si llegan con una situación en la que dicen,
que en su familia vivieron violencia, agresión, todo ese tipo de cosas, pues nosotros no. Al contrario, les vamos a ir ayudando a que se vayan separando porque muchas veces sigue ese vínculo o esa dependencia a la gente que les ha hecho daño porque en su mente piensan que es lo único que tienen, ajá, o a veces es lo único que merecen. Ajá. No tengo nada más, pues esto es lo que tengo, esto es lo que merezco, lamentablemente así. Pueden llegar a estar pensando de esa manera, entonces es donde nosotros trabajamos, o ahorita aquí, colega, con este podcast, pues hacerles ver, ¿no? Puedes informarte, puedes ver esto, aquello. Busca apoyo en instituciones que puedan ofrecerte o brindarte esa ayuda, incluso asesoría jurídica, asesoría legal, asesoría psicológica, te pueden ayudar a irte acomodando en un trabajo. Para eso hay también sociedades, ¿no? Hay asociaciones, perdón, que ayudan en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, hay formas, ¿no? Cuando parece que no, normalmente suele haber alguna luz en ese túnel tan oscuro, ¿no? Claro, claro, y también ahí en el siguiente punto que es aprender a reconocer y manejar tus emociones, para eso muchas veces ayuda eh, ir al psicólogo precisamente para reconocerlas, porque si estás en una situación de vulnerabilidad y has llegado a eso por un maltrato, pues muchas veces no eres capaz de reconocerlas. Entonces, efectivamente, la psicoeducación que te puedan dar en terapia te ayuda a entender ciertas emociones, a reconocerlas para que Ujú. efectivamente seas cuidadoso de ellas, ¿no? Antes de eso probablemente no tenías o era un sesgo emocional, ¿no? Lo que te he venido diciendo que a lo mejor no las conocía y por eso es que dejaba que me hicieran lo que fuera, ¿no? Por la falta de conocerlas. También está esta cuestión de desarrollar habilidades de comunicación, ¿no? En ese aspecto, pues no siempre, y como bien lo has dicho, no siempre la comunicación que tenemos con nuestros papás es la adecuada, ¿no? Al contrario, dista mucho de serlo, porque efectivamente por falta de comunicación, a veces es que se han generado este tipo de alejamientos de la familia y la búsqueda de otras personas en esa búsqueda de comunicación, ¿no? No siempre ocurre, en ocasiones también hay pues un hogar positivo, nutricio, pero no necesariamente lo Ujú. ocurre siempre, ¿no? También parece que hay que establecer un plan de emergencia para situaciones críticas, ¿no? Que es un poquito lo que mencionábamos hace rato. En este aspecto, a lo mejor, pues si ya estamos sintiendo, nos están ejerciendo violencia sobre nosotros, pues sería a lo mejor saber con quién podemos ir en una situación de que si son pareja y que nos corran de esa casa o algo, saber a dónde podemos llegar, ¿no? Porque es difícil a lo mejor en ese momento tener, no sé, me imagino dinero para una renta y que nos renten a la 1 de la mañana, pues es imposible. Entonces, muchas ocasiones hasta a veces ya se tiene rentado el lugar para que en dado caso pues nos corran, pues ya irnos para allá, ¿no? O ya conoces a lo mejor alguien te presta una casa o un cuartito dentro de la casa de tus papás, qué sé yo, donde puedas ir a quedarte en Ujú. caso de que ocurra esto, ¿no? De que Exacto. te corran de la Sí, casa, colega. ¿no? Y Sí, hasta aquí, ujú, voy a mencionar dime. algo al respecto. De repente es el clásico psiquiatra, psicólogo o conocedor de los temas que encuentran, escuchan en la radio o en la televisión y que dan unos consejos bien impulsivos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por ahí hay algún psiquiatra así muy famoso que sin nombres mejor, ¿no? Pero decía, ¿no? Cuando hablaban, y es que estoy viviendo esto y esto en mi casa. Y pues, ¿qué haces ahí? Salte de ahí ya. Ajá, ¿qué haces? Ni un minuto más, ¿no? Ese tipo de consejos ahí, entre comillas, son bien riesgosos porque te lo está dando alguien que, pues, se supone sabe de la materia, ¿no? Pero, sin embargo, no tiene una idea mínima siquiera del contexto que está viviendo esa persona, ¿no? Entonces, imagínate ese consejo, salte de ahí, bueno, a ver, agarro a mis hijos, me salgo, ¿y ahora qué hago, no? Ya me salí, doctor, ¿ahora qué hago? Ya estoy aquí afuera, ¿no? Este, es algo que a veces son recomendaciones bien absurdas, bien impulsivas, sin ninguna toma de conciencia, y hay que tener cuidado, porque la gente hay que entenderlo así. Ajá, uno lo ve ahorita hasta de forma hasta graciosa, por decirlo así, pero la gente que está vulnerable emocionalmente sí puede llegar a hacer caso de eso. Entonces, si no tienen esto que comentas, colega, de un lugar a donde llegar o alguien que les pudiera apoyar en ese sentido, pues escucho
al profesional, vamos a ponerlo así, decirme, salte de ahí, ¿qué haces? Y muévete de ahí de una vez, ¿no? Casi casi ahorita, cuélgame ya, termina el consejo, vete de ahí, ajá. Pero no tienen a dónde ir, ajá, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿en qué les puede servir un consejo así? Ajá, ya sepárate, salte de ahí de una vez, ajá. Lo hacen y pueden tener incluso todavía más problemas. ¿Por qué? Porque no van a tener algo estable, alguna base con la que puedan comenzar a salir adelante y luego tienen que regresar ahí y les va peor. Ajá. Ese es el asunto, ese es el riesgo, ¿no, colega? Entonces hay que también tomar en cuenta que están vulnerables emocionalmente pues luego, como te digo, cada consejo que les dan, que híjole. Pero bueno, adelante, colega. Claro. Y qué bueno que tocas el tema, porque a mí me tocó de hecho atender a una persona que estaba sufriendo violencia intrafamiliar, y efectivamente en la primera sesión no hubiera podido hacer eso, o sea, literalmente no tenía las agallas de alejarse de esa persona que la estaba maltratando. Entonces, a través de las sesiones que se les estuvieron dando, como en la sesión 6 por ahí, literalmente me habló y me dijo, ¿sabes qué? Estoy ahorita ya yéndome de la casa, no voy a tomar la terapia porque estoy ahorita aquí ya con urgencias, me está atendiendo una ambulancia, me está atendiendo la Guardia Civil, todo el mundo me está atendiendo porque denuncié violencia, y están allá checando que se vaya la persona esta, o sea, su pareja, y ahora sí voy a ir a hacer la denuncia. O sea, pero pasaron 6 sesiones para que ella tuviera autoestima, que dejara de aceptar la violencia como tal y demás, y ahora sí ya estaba en esa posición de ponerse al tú por tú. Ajá. Porque ya era una situación muy violenta de que estaba viviendo a diario, ¿no? Entonces, hasta la quinta sesión, sexta, fue cuando se animó ella. O sea, yo tampoco digo ni me siento de que yo fui el que la guié eso, ¿no? O sea, de hecho nosotros siempre trabajamos el tema de su autoestima, y ella solita de repente sintió que era un lugar inseguro, ¿no? Ese lugar donde estaba viviendo, debido a que el esposo era un maltratador, ¿no? Entonces, por ahí puede ocurrir eso, que en este tipo de consejos, pues te dicen lo que tienes que hacer, pero no te han apoyado afectivamente a que desarrolles tu autoestima, ni te han dado habilidades para que te puedas proteger. Porque muchas veces salirse, como bien lo dices, aparte de los problemas que te pueden ocasionar patrimonialmente de no tener a dónde llegar, también te pueden ocasionar pues más violencia sobre tu persona, porque tú te sales, pues así te va. Ajá, te pueden llegar a golpear o te pueden llegar a hacer algo, ¿no? Porque si de por sí ya están ejerciendo violencia sobre tu persona, pues es difícil como que te vayas así como así, ¿no? Porque efectivamente tienen Aquí todo hay el algo dominio sobre ti. importante, Entonces, colega, que acabas de ujú, comentar, ¿no? Te pueden decir el qué, ajá, pero normalmente lo que se trabaja en psicología es el cómo. Ujú. ¿Qué tienes que hacer? A veces lo saben, ajá, a veces no lo saben, pero bueno, podemos empezar por el qué hacer. El asunto clave o el punto clave es cómo hacerlo. Ajá. Y ahí es donde se suele trabajar, ¿no? Principalmente en la persona. Y aquí hay que entender algo bien importante, colega. No sé si por ahí lo hemos comentado, tratado, pero si no, ahorita lo pongo ahí sobre la mesa. Que este tipo de personalidades, me refiero al psicópata, al narcisista, al sociópata, ese tipo de personalidades necesitan otro tipo de personalidad también, ajá, pero hablando de trastornos de la personalidad, ajá, estamos hablando que una personalidad psicopática, narcisista, sociopática, es un trastorno, ajá, de la personalidad, ajá, o son personalidades trastornadas, pero lo mismo requieren a otro tipo de personalidad trastornada que puede ser emocionalmente un trastorno dependiente de la personalidad, trastorno evitativo de la personalidad, que son ese tipo de personalidades que se complementan con este otro. Ajá. Lo diríamos a lo mejor en otro sentido, eh, pues una persona que a lo mejor se oye medio extraño, ¿no? Pero la persona que le gusta sufrir, pues necesita a alguien que le gusta hacer sufrir, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ajá, entonces hay que tener en cuenta este tipo de situación, ¿no? Normalmente se conjuntan dos tipos de trastorno de personalidad. Ajá. Uno en el aspecto emocional que es dependiente o cae en las manos de otro, ajá, ya sea por la baja autoestima, le hemos platicado, y el otro que necesita este tipo de personalidad para vivir de ella, ¿no? Así que a sus costillas, ¿no?
Claro. Y tocaste un tema muy importante para este método o teoría que estoy tratando de desarrollar en Ujú, cuestión de relación de pareja, porque pues yo parto del inicio de entender que la pareja, la relación de pareja en México se da de una manera ujú. al azar o azarosa. Sí, ya se me olvidó de lo que Sí, iba a luego hablar. Ah, también. no te creas, ¿eh? Sí, no, mira, estábamos, nada más cierro esta parte de que platicaba con respecto a Ajá, este tipo ok. de relaciones que parecieran ser como sádico-masoquista, ¿no? Por un lado el sádico que le gusta hacer sufrir y el otro el masoquista, y cómo conjuntábamos cómo ese tipo de trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces ahí como que se mezclan, se unen, y ibas a comentar, ¿no? Al respecto de lo que tú estás desarrollando, ¿no? Del método que estás desarrollando con respecto a la relación de pareja. Sí, se me figuró a las películas, ¿no? Siempre se va en los Sí, momentos no, importantes, sí. ¿no? Pero bueno, en este caso, yo desarrollé precisamente, o estoy tratando de desarrollar este tema de la complementariedad de los seres humanos. O sea, ¿por qué no? Alguna vez partí de esa idea, de esa tesis, de por qué no los seres una cuestión también donde requeriríamos mucha... Ya, Ok, ya, ahí me ya, dices ya sé. si me escuchas. Ok, llegar- tendríamos que llegar a un espacio donde hubiera ética, mucha ética respecto a las parejas, ¿no? ¿Por qué vas a necesariamente conjuntar solamente a los que son complementarios? Si en México se permiten las relaciones al azar. Y en ese aspecto, pues claro que sería, pues estaríamos hablando casi casi de ejercer, como se habla del ADN y la clonación y todo este asunto, en cuanto a que por qué vamos a tener que generar ciertas parejas respecto a cómo se lleven o que se lleven Ujú, perfectamente, ¿no? En la perfección estaría la problemática, por decirlo de algún modo. Entonces, por otro lado, muchas de las características de la complementariedad, pues llegaríamos a este tipo de alusiones que tú hiciste, respecto a que efectivamente un masoquista requiera exacto. a un sádico, un dependiente, Un poder a lo también. contrario, ¿no? Y así iríamos caso por caso. Así es, caso por caso, de acuerdo a pruebas psicométricas, tendríamos que llegar a ese punto. Pero como esto no ocurre y yo creo que nunca va a ocurrir, pues entonces tendremos que pensar que a terapia nos van a llegar los casos o las situaciones de las problemáticas ya ocurridas. Ajá. Esto sin haber previamente, antes de casarse, no les aplicaron sí les aplicaron la prueba de la sangre para ver si eran complementarios, pero no les aplicaron la prueba Ujú, psicológica para ver si eran complementarios. ¿Te das cuenta? O sea, ahí ya empieza a haber como que sesgos, carencias y demás, que nunca va a ocurrir. Si acaso, por lo menos no en las clases medias bajas, quién sabe si en las clases altas. Pero ahí yo detectaba características de personalidad donde no debería de ocurrir esa conjunción, precisamente por el daño que se pueden hacer. Y también hago notar que ciertas características no se atraerían si se conocieran efectivamente previamente, no se atraen porque efectivamente se molestan, hay una incomodidad de esta personalidad con esta. Y entonces hay ciertas personalidades que en la vida misma, así en la ujú, cotidianidad, no se atraerían, precisamente porque son contrarias a lo que necesitan. Entonces, y esto lo vemos a diario, ¿eh? Cotidianamente de repente decimos, es que como que este no me gustó, ujú, ¿no? O no me cae. Pues, claro, o sea, porque no te va a ujú. complementar, ¿no? Creo que va por ahí. El tema también, y si me lo permites, voy a pasarme de esto a menos de que A mí tengas me alguna pregunta, ¿verdad? surgió Pero hay una voy a pasar al duda, tema. pero digamos, Ujú, a lo mejor platicarla hacia ujú, el auditorio. ¿Qué sería esto de al azar, ¿no? ujú, Que comentas, colega, ¿no? ¿Por ujú. qué se dan ahí las parejas Claro, al azar, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? pues digas, claro. Al azar, pues es que en realidad es como si hubieran echado canicas al escenario, así aventaron canicas de muchos colores y dijeras, una manera controlada sería decir la roja con la roja, la azul con la azul, la negra con la negra. Y no, en este caso esas canicas las avientan así y no importa cuál con cuál se junte, o sea, no importa si son de diferente color, de diferente tamaño. Así ocurre con los seres humanos, entramos a una sociedad en donde elegimos con un libre albedrío
a la pareja que queremos, o sea, en realidad, y puede ser esto puede ocurrir en las canchas de fútbol, en las canchas de básquet, en un torneo de ajedrez, en un torneo de básquetbol, lo que sea, o sea, tú te puedes encontrar al amor de tu vida en el camión, ¿no? O sea, aquí en México por lo menos así ocurre. Puedes tener un podcast con una persona y casarte con esa persona, o sea, realmente no hay un motivo o un lugar específico donde las parejas se junten, aunque ya hay muchas aplicaciones para juntar parejas y complementarlas y demás, no siempre ocurre así, ¿no? O sea, muchas veces las juntan, pero terminan separándose, o sea, realmente al azar sería eso, donde las personas se puedan elegir sin necesidad de tener una Ah, característica ok. específica, ¿no? No sé si Sí, tú quisieras agregarle más al término de qué sería sí, porque azar, mira, ¿no? esa parte es interesante porque la gente se puede encontrar de manera azarosa o fortuita, ¿no? Digamos, como dices, a lo mejor en un torneo de básquetbol o en la escuela o en el trabajo, ¿no? No es así como que una persona esté planeando entrar a trabajar ahí porque ahí puede encontrar a su pareja, al amor de su vida, ¿no? Tal vez en situaciones muy particulares sí pueda ser así. Ajá. ¿Por qué? Pues porque igual y esta persona ya ubicó a alguien más que le llama la atención y pues va a buscar la manera de encontrarse azarosamente, ¿no? Igual y también se pudiera dar un caso así, pero normalmente es esto que comentas, ¿no? Por X o Y, termina uno en tal lugar y ahí está la otra persona y se conocen, ¿no? Sin embargo, cuando ya pasa eso, ahí viene ya la parte de planear, ajá, por parte del psicópata o por parte del narcisista o por incluso del sociópata, ¿no? De esta persona es la que yo requiero, ajá, porque a esta persona es a la que puedo manipular, a la que puedo manejar, a la que puedo exprimir o explotar para cubrir mis necesidades y que cubra lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo deseo. Ajá. Entonces, ahí terminaría en la parte del azar, ¿no, colega? Se da como de que pues, se encontraron, pero este tipo de personalidades detectan, ¿no? Y empiezan a planear cómo jalar hacia sus redes a esa posible víctima, ¿no, colega? Sí, sí, sí. Otro tema, por ejemplo, sería la cuestión de que estas aplicaciones de parejas a lo mejor buscan esto, la complementariedad, pero no necesariamente se dan por planearlo, ¿no? O sea, porque sea una aplicación que planea. Se habló hace algunos meses de que hoy en día este tipo de aplicaciones como Tinder o demás, pues ya no eran tan efectivas, por lo menos no en México, no en Latinoamérica, y más bien ya lo empezaban a hacer los clubes deportivos, los gimnasios, entonces la gente ya iba a ligar a un club donde se ponen a correr o donde se van Ujú, al gimnasio, iban ahí a ver si encontraban a su pareja, ¿no? O sea, pero en realidad, pues estas son tendencias que se van ujú, moviendo según la época, ¿no? Entonces, como bien lo dices, la persona puede decir, me voy a meter a un club a ver si ahí me encuentro a alguien, pero no necesariamente puede pensar que, o ya claro. haberla visto a esa persona que ahí está alguien que le va a gustar. Y es muy fortuito, la elección de pareja es muy fortuita porque pueden gustarte las personas altas y enamorarte de un chaparrito, ¿no? O pueden gustarte las personas güeras y enamorarte de una morenita. O sea, realmente en México no hay como un control en ese aspecto, por eso pues somos mestizos y siempre vamos a seguirlo siendo eternamente, ¿no? Porque nosotros no tenemos ese nazismo, esa cuestión de la raza aria, ¿no? De estar buscando puros güeros con güeros y negritos con negritos, no, o sea, acá realmente los mestizos Ujú, es todos con todos, ¿no? Y no es una manera sí, de azar, ¿no? Pero bueno, esto nos ha dado mucha multiculturalidad y nos da también la cultura que tenemos y nos hace también entender el mundo como lo entendemos, ¿no? Los mexicanos tenemos una característica muy especial y tenemos una mexicanidad que nos da para respetar a muchos y a todos y ser tolerante con muchas ujú, culturas, etcétera, ¿no? Y por eso también nuestro país es pacifista, porque no se mete con nadie y tratamos de llevar la fiesta en paz sí, siempre y en todo momento, ¿no? Entonces, a excepción no juntes un mexicano con otro mexicano, porque ahí entonces salen las chispas, ¿no? Entonces, esto es lo que puede ocurrir en las relaciones de pareja y es donde puede ocurrir la violencia en todas sus magnitudes. Entonces, si me lo permites, voy a mencionar tipos de violencia para que lo tengamos bien claro, para que estemos entendiendo contra qué estamos. No estamos contra los psicópatas narcisistas nada más porque sí.
es por la violencia que generan, y hay que hablar de la violencia para abrir los ojos de la gente, ¿no? Para que la gente vea Ujú, contra qué está peleando, ¿no? Entonces, si me lo permites, voy a mencionar los tipos de violencia, que sería la violencia física, y voy a mencionar algunas características, como pueden ser golpes, puñetazos, patadas, empujones, lesiones intencionales o que parezcan no intencionales, pero ujú, que de repente sí ocurrieron, ¿no? Está la violencia emocional, que pueden ser insultos, pero aquí me gustaría más bien la violencia emocional, mencionarte otra que ujú, está más detallada. Déjame decirte, la violencia, bueno, en la emocional sí te las voy a mencionar. La violencia emocional están los insultos, las humillaciones, las críticas constantes, el aislamiento emocional, la manipulación, ¿no? Que ahí entraría esta parte. Está la violencia psicológica, que sería el control y dominio, las amenazas, la intimidación, el gaslighting, o sería la manipulación ujú. de la realidad, el aislamiento social, y ahora sí, en la violencia verbal te voy a mencionar con lujo de detalle. En violencia verbal puede ocurrir insultar a alguien con palabras hirientes como estúpido, feo, ajá, gritarle a alguien constantemente, decirle a alguien que no vale nada, hacer comentarios despectivos sobre la apariencia de alguien, decirle a alguien que nunca va a encontrar a alguien mejor que él, ¿no? Que esto es ¿Verdad? muy Sí, sí, recurrente. sí. Está también la violencia verbal, ajá. En este caso también está la violencia sexual, que es la agresión sexual, está el abuso sexual, el acoso, la violación, ajá. Está la violencia económica, que es el control financiero, la apropiación de recursos, la deuda inducida, la limitación de acceso a los recursos. Uh-huh. Está la violencia digital, que puede ser el ciberacoso, el acoso por mensaje de texto, la publicación no autorizada de imágenes o información, el hackeo. Ajá. Está la violencia institucional que mencionábamos hace rato, la discriminación, el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia. Ajá. Eh, por ahí no se escuchó recientemente, colega, que decían los que no hayan votado por tal, entonces ya no hay que darles propinas a los meseros, ya no hay que darles propinas a los Clasista, ¿no? limpiaparabrisas, ¿no? O sea, esa es una violencia, Todo, claro. clasismo totalmente. Está la violencia social, que con esta termino igual para comentarlo, socializarlo, es la violencia social, sería el bullying, el acoso escolar, la violencia comunitaria, los conflictos sociales y muchas cosas que pueden ir apareciendo, ¿eh? O sea, yo creo que en algún punto, desde luego, el burnout, el quemarse en el trabajo, pudiera empezar a ser una violencia Ujú. institucional, ¿no? Entonces, y te repito, o sea, nada más es cuestión de empezarlas a encajar ahí, pero puede haber muchas que no hemos mencionado aquí y que puedan estar apareciendo por ahí. Entonces, nada más es como que hacerlas notar, eh, nada más para complementar. Hace rato decías de cómo podemos tener estas líneas de emergencia. Recuerden que si en México ya la línea de ayuda contra la violencia de género, además, pues puede ser el 911 casi siempre en todas, o sea, de ahí te pueden canalizar. También puede ser organizaciones de apoyo a víctimas de violencia, pues en este caso puede estar y mujer, ¿no? Sí, Algo así de la mujer, la Secretaría de la Mujer sí. generalmente, la En, terapia individual o en grupal, varios, los en grupos de varias apoyo en línea. instituciones, colega, está esta Ujú. área de Procuraduría de la Defensa del Menor, de la Familia y de la Mujer, ¿no? Entonces, pueden dirigirse a ese tipo de áreas. Así es. Y pues no sé si quieras mencionar algo respecto a esto, colega, que en realidad es para que la gente conozca y observe los tipos de violencia que pueden ocurrir, no, y sepan contra qué están peleando, ¿no? Cuando sientan alguna característica de estas que hemos mencionado, que está sobre ellas, pues puedan empezar a preguntarse, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me siento incómodo? ¿Por qué me acaban de decir que la casa no es mía? ¿Por qué me quitaron mi celular, ¿no? Si se Ujú. supone que yo lo había comprado, ¿no? ¿Por qué me están revisando mis mensajes, etcétera? O sea, hay muchas maneras de empezar a observar que están ejerciendo violencia sobre nosotros. Cuando yo estoy hablando y de repente la otra persona me interrumpe constantemente y no me deja opinar, y eso ya empieza a ser violencia, ¿no? Entonces, es empezar a darte cuenta que están maltratándote a ti como Sí, persona, ¿no?
Entonces, no sé si Pues respecto a sí, esto quieras hay mencionar que algo, entender colega. que el ser humano, digamos, desde nacimiento tiene esa como especie de pulsión o instinto de agresividad, ajá. Pero no hay que ver a lo mejor esta parte como algo negativo, ¿no? Que ni hay que confundir o creer que el ser humano nace malo, ¿no? Porque nace ya con ese instinto de agresividad, no. Hay que entender que también la agresividad junto con la emoción del enojo son formas adaptativas de reaccionar, ajá, cuando uno tiene que defenderse, ajá, incluso, ¿sí? Entonces, ya lo traemos, pero hay quienes lo desarrollan demasiado y lo dirigen hacia las demás personas sin ningún tipo de necesidad, ni porque se tengan que defender, ni nada por el estilo. Entonces, cuando pasamos al plano de la violencia, ¿no? Cuando ya estoy agrediendo a alguien más por obtener mis propios beneficios, incluso nada más por pura satisfacción emocional o mental, ¿no? Porque así lo hay. Hay gente que disfruta, ¿no? Lamentablemente de causar daño en alguien más o sufrimiento, ¿sí? O dolor. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ya tenemos ese instinto agresivo, pero es porque es una forma de luchar en contra de algo que no nos parezca, que no estemos de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos empezar a confundir violencia con que es que tú esto, ah, no, pero tú aquello, ¿ah? Como que me estoy defendiendo, pero ya estoy agrediendo a la otra persona, no necesariamente, ajá, hay que tener cuidado con estas situaciones. O, por ejemplo, mencionabas esto del celular, ajá. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si lo escucha un menor de edad, ajá, y dice, es que mis papás me violentan porque revisan mi celular. No, quizás los papás estén atentos de ese chico, esa chica, para estar cuidando que está, en dónde se está metiendo, ¿no? Que está viendo su hijo, ¿no? Y no lo están violentando, obviamente. Más bien al contrario, están al cuidado, ¿no? Están atentos de lo que pueda haber. ¿Por qué? Porque precisamente en las redes sociales, en el internet, sí se puede encontrar a gente muy violenta, manipuladora, ¿no? Entonces, hay que tener ¿no? Por ejemplo, que es que mi pareja checa mi celular, me está violentando. Quizás sí, sí, o quizás sí no, ajá, porque a lo mejor estamos hablando de una persona que es insegura y pues quiere checar que no esté ahí su pareja en algo más, o a lo mejor la pareja ya tuvo ahí sus situaciones, al punto, a lo mejor más específico, más evidente, infidelidad, ¿no? Entonces, si uno es infiel y el otro empieza a revisar, no es porque esa persona esté violentando, sino porque al ser infiel, ya violentó acá, ajá, y entonces pues se queda con la duda, con la inseguridad, con la desconfianza, pero sí con un contexto real, no nada más para ver si algo, ¿no? Porque yo en mi mente creo no, sino porque a lo mejor ya sucedió. Entonces, ese tipo de parámetros, colega, son importantes dejarlos claros, porque cuando ponemos todo esto, hay que entender que nosotros nos estamos yendo a esta parte, ¿no? De donde sí hay una situación que hay que saber distinguir cuando me están tratando o lo están haciendo, a lo mejor ni siquiera están tratando, lo están logrando, ¿no? De manipular, de controlar a la otra persona con todo esto, ajá, pero digamos que son una serie de factores que van ahí aunados, ¿no? Porque si la persona está con alguien que a lo mejor en gran parte de sentidos, es una muy buena persona, pero de repente quiere revisar y ya no, me está violentando, ya por eso me separo, no, tampoco hay que llegar a ese asunto, ¿no? Entonces, nada más quería puntualizar aquí, Y colega. hay, Adelante. sí, hay, te decía, hay nuevos tipos de violencia que de repente hay que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, ya yo metería ahí una violencia, dentro de la violencia digital, probablemente la violencia tecnológica, en el sentido de que si un celular te está haciendo engordar, te está haciendo sentirte solo, si te está haciendo alejarte de tu familia, de tus redes de apoyo, pues podríamos empezar a hablar de violencia Ujú. tecnológica, ¿no? En ese aspecto, pues tendríamos que, aunque existe el dichoso control parental, hoy en día el mismo TikTok te dice, ¿no? O algunas redes ya te dicen, pues regula esto para que nada más puedas estar una hora, ¿no? Y que a la hora ya la aplicación no funcione o demás. Pero cuando no tienes tú esta autorregulación, podríamos estar hablando de que está creando una dependencia en ti. Entonces, deberían de estarse regulando precisamente el uso de ciertas tecnologías para con nuestras personas y desde luego este control parental puede ir más allá con los hijos en el sentido de cuidar qué ven, qué aplicaciones estén instaladas o prohibirles literalmente, Ujú. ¿cómo se dice esto? Bajar ciertas aplicaciones que pudieran ser dañinas, ¿no? Y en ese aspecto también
regular las tablets, los celulares a niños menores de 5 años, donde todavía no tienen bien desarrollada sus ojos, su visión, y que más bien les pudiera afectar por forzar, pues, precisamente por forzar su mirada, ¿no? Entonces sí hay que ser muy contundentes con las nuevas tecnologías, con los nuevos cambios que hay en la sociedad y con nuevas cosas que puedan venir, ¿no? En un futuro. Ya creo que pudiera ser, me estoy tratando de arriesgar, ¿no? A mencionar algunas, pero pudiera ser la violencia educativa, el utilizar el chat GPT para que te hagas tus tareas, ¿no? O sea, ya podríamos empezar a hablar de esas cosas. Por eso los institutos de códigos éticos pues van actualizándose constantemente y empiezan a observar qué es lo que puede ser dañino para el futuro, ¿no? Con estos nuevos avances tecnológicos y demás. Entonces, nada más quiero cerrar también este tema de la violencia con varias cosas. Una, ahorita vamos a ver a la persona violenta, cómo es su reacción o su ciclo evolutivo respecto al ciclo de la violencia, ¿no? Pero también anticiparle a la persona que está sufriendo violencia que no está sola, ajá, que la violencia no es amor, ajá, que tienes derecho a una relación saludable, uh-huh, que puedes salir de la relación en el momento en que quieras, porque también entraste de manera libre y también puedes salir de Ujú. manera libre, y que hay ayuda disponible. Ajá, o sea, no estás solo precisamente porque hay ayuda, hay medios, hay instituciones que te pueden ayudar. Ajá. Y también están, pues claro, tu familia que te puede apoyar, ¿no? En un momento dado, con sus anticipaciones que Ujú. ya hemos mencionado. En el tema, si me lo permites, del ciclo de la violencia, y esto estamos hablando de una persona que de repente empieza a percibir que empezó a ser violenta, ajá, y que de repente no sabe cómo ocurre ese ciclo, si en verdad es violenta o no, nada más ocurrió una vez, cometió un acto de violencia y no sabe si esto va a parar o si va a aumentar. Entonces, esto va más enfocado a este tipo de personas, ¿no? Y entonces está la fase de tensión. El agresor se siente estresado o frustrado o irritado. Ajá. Viene una fase de explosión. El agresor libera su rabia y frustración mediante violencia física, verbal o emocional. Fase 3 de arrepentimiento. El agresor se disculpa y promete cambiar. Fase 4, fase de tranquilidad. La relación parece volver a la normalidad, ¿no? Y esto te lo platico así, tal cual, colega. Nosotros, como Asociación Civil de Psychological Home y Asociación de la Casa de la Psicología, en algún tiempo estuvimos metidos en este tema de la violencia de género y lo que queríamos era efectivamente activar a las parejas que habían sufrido de violencia. En muchos casos era ya algo imposible, cuando ya habían recibido una violencia extrema, donde les habían golpeado, tal vez habían ya llegado a Ujú. temas hasta legales, ajá, y de alejamiento y demás. Pero había casos en los que había ocurrido alguna ocasión y nosotros solicitábamos, pedíamos que se le diera terapia al agresor y también al agredido, ajá, con intención de activar este tema de la autoestima, de ver la cuestión de los valores, ¿no? De todos estos sesgos socioculturales que pudieran haber tenido las personas. Y en esas situaciones, muchas relaciones sí pudieron activarse. Entonces, soy sincero, nos salimos del tema del género porque es un tema muy complicado, porque creo que en aquel entonces, y no sé si actualmente lo esté, pero el género no estaba preparado para la incursión de la psicología, ¿no? Y como tal, nosotros también estábamos en ese aprendizaje y creo que se necesitan personas muy experimentadas para entrar a ese tema. Tanto también personas muy tolerantes del otro lado para aceptar la incursión de profesionales para poder aceptar que en el género también ya se empiezan a meter no nada más ideologías, sino también en este caso ciencia o lo que es las ciencias como la psicología, Ujú. las ciencias de la salud, ¿no? Pero no sé si quieras comentar algo respecto, colega, a esto que te menciono, el Sí. ciclo de la violencia, las personas pues cómo pueden por ahí, ¿no? Darse cuenta de que están, o que tal vez solamente fue un acto fortuito y por única ocasión cometieron un error y pues a lo mejor empujaron a su pareja o le dijeron que se callara y entonces empiezan a reflexionar para tratar de mejorar y empiezan a tomar terapia, pues creo que es un momento adecuado para ayudarse, ¿no? Para empezar a reflexionar sobre sus actos y no cuando ya golpeaste a Ujú. alguien, ¿no? No cuando ya empezaste a ejercer esta violencia patrimonial o todos los tipos de violencia que mencionamos, ¿no? Y a veces son acumulativos, ¿eh? Porque una misma persona ejerce muchas violencias sobre la Ujú. persona que agrede, ¿no? No sé si quieras mencionar algo al Sí, con respecto, colega. respecto a este ciclo de la violencia, ¿no? Normalmente lo detectamos
o lo asociamos hacia lo que es una relación de pareja. Pero pues si vemos también aplica entre hermanos, de padres a hijos, o incluso de hijos a padres, también se da, ¿no? A lo mejor puede ser en un contexto educativo, ¿no? En la escuela, los profesores hacia los alumnos, o a lo mejor un alumno a otro, ¿no? Lo que se conoce como el bullying, en el contexto laboral, en varios contextos se puede dar este ciclo de la violencia. Y algo bien importante es que la persona que agrede, sí puede ser una persona que en su momento se arrepiente o se sienta mal, pero eso no va a hacer que cambie. ¿Ah? Lo que puede hacer que cambie es que empiece a hacer conciencia del daño que puede estar provocando en la otra persona, porque ahí es donde viene el impedimento, ¿no? No, si me siento mal, te hice esto, te hice aquello, y discúlpame, ¿no? A veces ni disculpa piden, ¿no? Nada más como que ya lo reconocí, perdóname, ¿no? Hasta lo exigen, casi, casi exigen un perdón, como que ya es una ley, una responsabilidad de la otra persona que le esté perdonando cada que agrede o cada que tiene este tipo de actos, ¿no? Sin embargo, ese ciclo de la violencia, así como lo mencionas, va así como por etapas, ajá, y de repente la etapa donde están bien, o incluso en una relación de pareja se le llama la etapa de luna de miel, ¿no? Donde ya se contentan y todo está bonito, todo está feliz. La persona arrepentida pues empieza, entre comillas, a poner de su parte y eso dura cierto tiempo. Pero aquí el punto es que cada vez dura menos eso y en la etapa de la fase de tensión, de frustración, de violencia, de agresión, cada vez dura más. Ajá. Entonces, ese asunto, estamos hablando de cuando se empieza a normalizar algo, ajá, como pues ya es normal que sea esto. No debemos de permitir que lo sintamos o lo hagamos algo normal, ajá, porque no lo es, ajá, y en el dado caso que empiece a hacerlo, pues no es una normalidad sana, ¿no? Sería en todo caso una normalidad patológica, ¿no? Ese ciclo de la violencia. Ahora, cuando hablamos de violencia, ahí está, ahí por quien nos está viendo, pues va a poder acceder a la tecnología, al internet, entonces pueden buscar rápidamente ahí en el Google o en alguna página, en algún buscador, lo que es el violentómetro. Ajá. Pero sí, yo también estuve en algún tiempo en este tipo de programas, colega. Sí es muy complicado porque de entrada es complicado poder ayudarle a estas personas porque muchas de ellas parecen pedir ayuda y digo parecen porque en realidad tú trabajas con ellos y regresan a esa misma situación, ajá, porque no pueden salir de ahí, es su estilo de vida, es su forma de existir, porque hay algo bien importante, colega. Las personas que suelen regresar a esos entornos agresivos y violentos es porque están teniendo ganancias secundarias. En algunos podcasts hemos platicado sobre la ganancia primaria y la ganancia secundaria, ¿sí? La ganancia primaria es la que haces conciencia de la situación y la afrontas, aunque lleve tiempo, lleve esfuerzo, pero vas a lograr algo positivo. La ganancia secundaria es algo pasajero, no requiere tanto esfuerzo aparentemente, pero finalmente termina haciéndote daño. Ajá. Me gusta poner el ejemplo donde alguien que no le, o se le dificulta socializar y le invitan a una reunión, pues ya está sufriendo, ya está generando ansiedad, angustia, porque tiene que ir a un lugar donde se la va a pasar mal desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué decide? Ganancia secundaria, pues no voy, ajá. Y ya con eso se relaja, ajá, pues ya no voy a ir, entonces pues ya no voy a pasar un mal momento. Pero esa ganancia secundaria le va a traer, entre comillas, un beneficio de disminuir esa ansiedad, esa angustia de generar que tiene que ir a padecer ahí con una reunión que puede ser familiar o de otro tipo. Sin embargo, es una persona que cada vez se aísla más y eso a la larga, a mediano y a largo plazo, le va a traer más consecuencias, a diferencia de una ganancia primaria que diría, bueno, pues me la voy a pasar mal, pero voy a ir desarrollando habilidades para poder socializar y ahí es a lo mejor donde entra la psicoterapia o alguien más, ajá, que le ayude, le dé consejos, mira, puedes socializar de esta manera, a lo mejor no tanto en la primera, segunda, tercera vez, pero poco a poquito. Ajá. Entonces, estas personas cuando hablamos de la violencia, suelen regresar a esos entornos porque ahí están obteniendo ganancias secundarias. Y una de las ganancias secundarias que principalmente se fortalece, estamos hablando de procesos inconscientes, ni cuenta se dan de esto, es que tienen a quién culpar de su vida. Ajá. Es decir, si tengo a alguien que me violenta, alguien que me agrede, alguien que no me deja salir adelante, pues es un pretexto, vamos a ponerlo de esa manera, a lo mejor se oye medio fuerte y a lo mejor medio simplista, pero no lo es,
pero a final de cuentas tienen a quien responsabilizar de sus desgracias. Ajá. Y por eso regresan ahí una y otra vez. Ujú. Y otras situaciones, ¿no? Que van más a fondo, pero pues tampoco vamos a entrar aquí a psicoterapia, sino estamos hablando de ciertos temas. Entonces, hasta aquí pararía yo mi comentario, colega, al respecto. Sí, sí, claro. Algo muy cultural o sociocultural en México es el tema, efectivamente, de que se dice, ¿no? Que creo que es como un póster donde dice mejor llévale flores, ¿no? Pero hace alusión a llevarle flores para pedir perdón, para no llevarle flores cuando ya esté en el panteón, ¿no? O sea, Ujú, hace doble sentido de que pues todavía si estás vivo, si estás presente, pues puedes cambiar las cosas, efectivamente cambiando, yendo al psicólogo y demás, a diferencia de cuando ya cometiste tantos errores que la llevaste al panteón, ¿no? Ya esa ilusión puede ser a tu pareja o puede ser a tu mamá, que nunca le diste a lo mejor esta con descendencia de cuidarla, ¿no? De protegerla, de ayudarla muchas veces, ¿no? Entonces, por acá, ujú. colega, si me lo permites, pues voy a mencionar, en este caso son factores que contribuyen a permitir la violencia. Hace rato que decías que hay ciertos trastornos precisamente que pues son más factibles a permitir, ¿no? A permitirse la violencia. Y estos factores pues pueden ser Ujú. la baja autoestima de las personas, el miedo al abandono, ¿no? La dependencia emocional o financiera, ¿no? Personas que pues están ahí porque pues les dan dinero, pero pues no importa, se aguantan todo porque pues ahí les están dando dinero, ¿no? O otro tipo de cosa, o porque les dan casa, o porque de repente viene este apoyo emocional a veces, Ujú. muy de vez en cuando, pero pues generalmente los tratan mal, ¿no? Satisfacen ciertas Entonces te pudiera necesidades, ¿no? también estar ocurriendo. Ujú. Sí, así es. Entonces también está la falta de conciencia sobre la violencia. O sea, no sabían qué tipos de violencia ocurrían y no sabían si se les estaba ¿Creen que ejerciendo es violencia a normal? ellos. Entonces es bueno por eso conocer qué tipo de violencias existen para saber si están pasando por alguna Ujú. situación así. Y en ese aspecto también hay que saber cuando es muy fuerte la violencia, ¿no? A cuando pues está ocurriendo a lo mejor hasta hay un cierto tipo ocurre cierto tipo de violencia, yo diría, intersocial, que como que hasta es permitida o a veces concurrente, o sea, en el sentido de las ironías o La cosas por broma, el el estilo, chiste. pareciera que Ujú. son muy permitidas en la sociedad, la broma y demás, pero de repente ya cuando te empieza a afectar, no te permite hacer otras actividades, pues ya esto ya están pasándose de la raya, ¿no? Y es cuando hay que tomarlas en cuenta. También está por ahí la cultura o el entorno que normaliza la violencia. Efectivamente, lugares donde parece que la violencia se permite y a veces empieza a ser ya muy fuerte, ¿no? Sobre las personas y es donde ocurre el bullying o en el trabajo también, ¿no? Cuando las personas te empiezan a agredir o se burlan de ti por algo que ocurrió en tu trabajo y cómo supieron de eso, ¿no? O sea, cuando alguien, a lo mejor tu jefe fue el que les contó, ¿no? Y por eso se burlan de eso. Y ahí me voy a permitir contarte ahí una Ujú. historia, colega, ¿eh? Porque en un trabajo precisamente yo me quejaba de mi supervisora que me habían puesto, en donde yo vendía. Y efectivamente, pues ya era como, yo sentía como que no me estaban pasando mis ventas, ¿no? Y pues, me pasó un día que pasé 9 ventas y solamente pasaron 4. Y el siguiente día pasé como otras 9 y solamente pasaron 2. Y la siguiente día pasé como otra vez como 10, 11, hasta 12 ventas. Y digo pasé porque nosotros las pasamos a un cerrador. Este cerrador era mujer, pero como que yo no le caía y me lo hacía muy evidente que yo no le caía. Y entonces después yo me enteraba que esas ventas que conmigo no habían pasado, se las habían dado a otros. Y decía, no, pues esto ya se están pasando de la Ujú. raya, ¿no? Porque yo los convenzo y se las dan a otros. Y entonces me empecé a dar cuenta de eso y yo reclamé. Y a mi supervisora pues era también mujer. Y entonces le dije a la supervisora habló con los dos y le dije, pues es que yo me siento maltratado por ella porque me lo dice verbalmente y aparte ya no están pasando mis ventas. Y entonces todo quedó entre nosotros, se supondría, pero después ahí de otras áreas se empezaron a burlar
de mí, de que, uy, me están maltratando y cosas así. Entonces dije, o sea, fueron de chismosos a contarle a todas las áreas, ¿no? Porque, pues claro, no es común que un hombre se queje de esas cosas, ¿no? Pero literalmente, pues yo estaba sufriendo violencia de género, ¿no? Que vuelve a sonar chistoso ahorita que te lo cuento, porque generalmente no estamos acostumbrados a que un hombre se queje de esas cosas, ¿no? Entonces, y esa parte la entiendo, ¿no? La entiendo porque estamos acostumbrados a lo contrario, a la violencia de hombre hacia las mujeres, ¿no? Ahí está, Bueno, entonces acá hasta el videos tema de la así, ¿no? cultura o entorno que Que hay normaliza la violencia. videos Ajá, te así escucho. que ponen al hombre, que hasta lo mencionan, ¿no? Que son como experimentos sociales. Ponen al hombre agrediendo a la mujer, insultándole, hablándole feo, fuerte, gritándole, y la gente que pasa por ahí lo ve muy mal, ¿no? Incluso tratan de defenderla y se van contra él y todo, ¿no? Y cuando es al revés, la mayoría de la gente se ríe, ¿no? Ay, qué chistoso es, ¿no? Que una mujer esté agrediendo a un hombre, ¿no? Es a lo mejor uno de esos ejemplos ahí que se ven muy evidentes, ¿no? Cómo tenemos esta situación, que no sea un género ni otro sexo, en la víctima y victimario, ¿no? Hay que estar ahí a la par, ¿no? Pero ahorita me viene a la mente ese ejercicio, ¿no? Experimento social que han llegado a hacer, cómo cambia, ¿no? La perspectiva cuando es uno el que agrede al otro, ¿no? Así es. También ocurre que pueden haber experiencias pasadas de violencia y que eso esté normalizando las situaciones nuevas, ¿no? O sea, que a lo mejor de pequeño me agredían papá y entonces ahora permito que me agredan las Ujú, personas que se me semejan a mi papá, ¿no? Por ejemplo. También está la falta de apoyo de apoyo social. La falta de apoyo social, pues a veces te vuelves una persona vulnerable porque no tienes apoyo, entonces no alcanzas a observar las violencias que pueden ocurrir a tu alrededor. Y de aquí, si me lo permites, colega, voy a pasarme presente nada más a mencionar algunos trastornos, ya que los mencionaste hace rato, respecto a la violencia. ¿Cuáles trastornos ujú, permiten más la violencia o generalmente se ejerce violencia sobre ellos? Sería en este caso el trastorno por estrés postraumático, que puede ocurrir desarrollado después de experimentar o presenciar un evento traumático. La persona puede estar muy vulnerable, entonces no alcanza a ujú, observar porque está en su rollo, está con amnesia temporal y puede no observar la violencia que ocurre a su alrededor. Los trastornos de ansiedad generalizada, caracterizado por ansiedad excesiva y persistente, también pueden sufrirlo. El trastorno depresivo mayor, el estado de ánimo depresivo persistente, las personas están cabizbajas, no alcanzan a observar lo que ocurre alrededor de ellos. El trastorno de personalidad dependiente, ¿no? La necesidad excesiva de ser cuidado por otros. Esto puede estar permitiendo en su entorno esta manipulación. El trastorno de personalidad borderline, la dificultad para regular emociones y mantener relaciones ujú, estables. Ajá. El trastorno de estrés crónico, un estrés prolongado que afecta a la salud mental y física. Ajá. El trastorno de apego, dificultad para formar relaciones saludables debido a experiencias tempranas. Ajá. También está el trastorno de identidad disociativa, separación de la realidad y la identidad. Entonces, ahí puede ocurrir muy comúnmente que se ejerza alrededor de ellos en su contexto violencia sobre este tipo de personas. Y yo sé que ya casi estamos llegando, colega, al final, pero sí me gustaría tocar esta temática. Y es rápida y es fácil, y ya la hemos ujú, mencionado en otras ocasiones, que habla de la indefensión ujú, aprendida, ¿no? Que termina siendo, si me lo permites, es un concepto psicológico que describe la sensación de impotencia ujú, y la desesperanza que se desarrolla en personas que han experimentado eventos traumáticos o situaciones de violencia repetidas. Puede llevar a una pérdida de control y autoeficacia, afectando la capacidad para tomar decisiones y actuar en su propio beneficio. Las características de la indefensión aprendida pueden ser sentimiento de impotencia, desesperanza, pérdida de control, falta de autoeficacia, ya lo decíamos, es decir, que todo te sale mal, dificultad para tomar decisiones, apatía, desmotivación. Ajá, y aquí nada más quiero hacer notar que yo mencionaba en un video, mencioné la indefensión en la Cruz Azuleada, ¿no? En el deporte mexicano, que hay un equipo de fútbol llamado Cruz Azul,
que cuando está en las finales siempre pierde, ¿no? Y entonces ellos piensan, o yo creo que la institución ya ha creado esa sensación de que pueden ser muy buenos, pueden llegar a las finales, pero siempre las pierden. Claro, es una idea, ¿no? Que se ha creado porque ya han sido repetidas veces cuando las pierden, aunque sí han llegado a ganar ya campeonatos, Ujú. ya ganaron uno por ahí, ¿no? Una repercusión, colega, si me permites, la repercusión de la indefensión aprendida en la violencia, ya relacionándolas, es que las personas pueden aceptar la violencia como normal, ¿no? La dificultad para salir de la relación abusiva, porque pues, ellos consideran ya la normalidad. La falta de denuncia de la violencia. Estas personas no suelen denunciar. Auto, autoinculpación y culpa, ¿no? Como decía Omar Chaparro en una parodia, yo tengo la culpa, decía la mujer que estaba Ujú. interpretando. La dificultad para establecer límites, el aumento del estrés y la ansiedad y problemas de salud mental y físicas, ¿no? Esas pueden ser situaciones por las que puedan pasar y tienen tres tipos de indefensión aprendida, que si me lo permite son la indefensión aprendida clásica, que es el resultado de eventos traumáticos, la indefensión aprendida social, que sería el resultado de interacciones sociales negativas, y la indefensión aprendida cultural, que en este caso sería el resultado de normas y valores culturales que perpetúan la violencia, ¿no? Entonces, claro que las consecuencias pues, a largo plazo serían Ujú. trastornos, ¿no? Algunos que ya hemos mencionado, podría ser la ansiedad y depresión, problemas de salud físicos crónicos, dificultades en las relaciones interpersonales, baja autoestima, dificultades para alcanzar las metas y los objetivos, ¿no? Ahora está de moda este asunto, ¿no? De cuando las personas no hacen cosas, le pusieron por ahí un nombre, ¿no? A esta etapa donde se quedan así como aplanados, donde no hacen nada, no cumplen sus objetivos, ¿no? No recuerdo el término, pero ahí lo menciono mucho. Y pues ya nada más para alguna recomendación para superar la indefensión aprendida, pudiera ser reconocer la violencia y sus efectos. Hoy les dimos algunos tipos de violencia que pueden observar. Buscar apoyo y ayuda profesional. Aquí estamos dos colegas que podemos hacer este apoyo emocional, la terapia en línea o en nuestros consultorios. Por ahí está la de establecer límites claros, desarrollar habilidades de autoeficacia, practicar la autocompasión y el autocuidado y reclamar el control sobre la propia vida. Es decir, yo soy dueño de mi propia vida y tomo mis propias decisiones, ¿no? Entonces, hasta aquí sería un poco ya reconocer esto, colega. Eh, pues no sé Ujú. si quieras hasta aquí mencionar algo respecto a esta situación. Pues mira, ahorita sacaste bastante contenido, que igual y todo ya lo hemos de alguna manera platicado, ¿no? Y ahorita sería relacionarlo con todo esto que acabas de comentar. Pues como dices, ya nos vamos acercando al final de este podcast y todavía desde mi punto de vista quedan algunos puntos ahí importantes que sí, vamos a ponerlo así. De repente cuando nos centramos mucho en si es psicópata, si es narcisista, es sociópata, etcétera, esto hemos procurado aquí que no se pierda de vista la parte de las víctimas de este tipo de personalidades. Ajá. También nos hemos enfocado a esto y hoy, por ejemplo, exclusivamente, ¿no? En ver cómo podemos actuar, etcétera, ¿no? Entonces, quizá haya posibilidad de una continuación de este tema para a lo mejor ya ir cerrando, ¿no? En las diferencias entre este tipo de personalidades y concretar, ¿no? Cómo identificarles, principalmente porque, como hemos comentado, este tipo de podcast va dirigido hacia la gente, ¿no? En general, que puedan a lo mejor apoyarse del contenido que manejamos aquí o incluso que puedan pasarle este contenido a alguien más, ajá, que le pueda servir, mira, están hablando de esto y de aquello, para que lo puedas ver y a lo mejor identificar tu situación, ¿no? También puede servir en ese sentido. Entonces yo creo que estos podcasts van enfocados a concientizar, ¿no? Más que nada, pues a quienes nos vean, a quienes ahora sí que nos hacen el favor de seguirnos y de alguna manera sepan de la existencia de este tipo de personas, ajá. Y si ya conocían este tipo de personalidades, pues que las identifiquen con mayor facilidad, a lo mejor en el aspecto emocional, saber cómo manejarse con este tipo de personas, porque como hemos comentado, puede ser desde la pareja hasta el profesor de la escuela, el compañero de trabajo, que sea el médico, el político, no sé, ajá, tipo de personalidad
por eso el término este que hemos manejado de integrado, ¿no? Porque se saben integrar, se saben meter aspectos de la sociedad donde pareciera que a veces se manejan de manera sutil, ¿no? Aunque luego es hasta evidente, pero pues bueno, como son parte de, ajá, y obviamente estos podcasts dirigidos a, ¿por qué no apoyar o ayudar a quienes han sido víctimas? Ajá, ahorita mencionabas esta parte, ¿no? De que nos pueden contactar durante este podcast, lo hemos mencionado también, pueden acercarse a algunas instituciones, ajá, es, digamos, práctico buscarlo ya, ¿no? Instituciones que ayudan a X persona, ¿no? Por no centrarnos nada más a la mujer, ¿no? Porque mayormente es víctima, es la mujer y los menores, ¿no? En este tipo de situaciones, pero también hay hombres, ajá, que son víctimas de, entonces también pueden buscar ese apoyo, ¿no? Entonces, digamos que para ir cerrando, colega, pues igual y tenemos tres personalidades así bien ubicadas que hemos tratado o hemos platicado de este tipo de personalidades, que es el psicópata, el sociópata y el lista. En la siguiente emisión de estos podcasts, igual y ya haré un poquito más para definirlos, para diferenciarlos, qué rasgos comparten y reforzar esa parte de qué hacer para zafarse de ese tipo de personalidades, colegas. Sí, claro. Y igual nada más aquí voy a retomar una palabra que mencionaste, porque a veces las personas probablemente no la identifican, ¿eh? O sea, te voy a ser bien sincero, hay personas que no identifican la ironía, pero también hay personas que no identifican la sutileza. Ajá, y la sutileza se refiere a algo que es delicado y discreto y difícil de percibir. Ajá. En el contexto de las relaciones interpersonales, la sutileza puede ser una herramienta efectiva para comunicar mensajes sin ser explícito, evitar conflictos o confrontaciones directas, mostrar empatía y comprensión, establecer límites de manera respetuosa, ¿no? Entonces, las personas pueden ser sutiles y no como las características que hemos mencionado ahorita. El psicópata narcisista no es sutil, es, bueno, pudiera ser sutil, pero la agresión sí se puede observar, porque necesita tener un control sobre las personas. Entonces, si es sutil, si llega a ser sutil, en su forma de hacer las cosas, precisamente para que no te des cuenta que esté ejerciendo control sobre tu persona. Y nada más quiero hacer notar algo, colega, y eso me tocó vivirlo con un colega, precisamente me refiero al aspecto de aquí en redes sociales ya. En redes sociales tuve por ahí una participación con un colega que era demasiado sutil, ¿eh? Porque me pedía, oye, ¿sabes que vamos a tener una forma de trabajo? Yo ni siquiera participaba con él, no estábamos siendo compañeros de nada, nada más me invitó en alguna ocasión a su programa y recuerdo mucho que me empezó a pedir trabajos. Oye, ayúdame a hacer un trabajo, un perfil psicológico de no sé quién, y otro perfil de Cristiano Ronaldo, y un perfil de no sé quién. Y entonces ya ahora parecía que yo estaba trabajando para él, ¿no? Y efectivamente, pues yo ya tenía pues por ahí el colmillo y dice, bueno, pues a lo mejor una participación a dos me las voy a permitir, pero ya el hecho de que me esté diciendo, ¿no? Casi como obligación que necesito de entregarlo, ahí sí ya me negué y dije, ¿sabes qué? Pues mejor las hago para mis redes. En un dado caso, pues este tipo de contenido yo lo puedo hacer solo. ¿Por qué le voy a estar alimentando su red, ¿no? Y es ahí donde te puedes empezar a dar cuenta que están siendo sutiles contigo, que tú estás accediendo a participar con estas personas, pero ya estás sintiéndote como que están manipulándote. Entonces, ahí es donde puedes empezar a observar, ¿no? Cuando haces algo así es, sin querer, ¿no? Sí, Sin que tú quieras. Pero bueno, colega, también yo me voy despidiendo y recordarles mis redes sociales que soy Psicomar Susano y que estamos en el podcast Perspectivas Psicológicas, ¿no? Pero me ibas a mencionar algo sí, respecto a esto, con colega, no sé respecto si a esto quieres ya de para lo cerrar. sutil, hay veces que no son sutiles, pero la otra persona, digamos la víctima, está tan acostumbrada a este tipo de situaciones que no se da cuenta, pero no por lo sutil del otro, sino porque la otra persona está inmersa en ese tipo de vivencias, de situaciones que pues cree que así es todo, ¿no? Entonces nada más era esa parte y pues sí, finalizar también mi participación, colega. Entonces, pues menciono mis redes sociales y te cedo la palabra. Soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Sociales estoy como Psicología del Alma. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, ¿no? Ahí andamos, subo algunos cortos y a lo mejor en las que me permiten, por ejemplo, YouTube, o Facebook, sí subo programas completos, ¿no? Ya de más duración.
Pues eso sería todo de mi parte por hoy, colega. Estamos directamente en WhatsApp en 55 14 93 95 80. Con todo gusto les atendemos ahí, colega. Pues de mi parte finalizo esta colaboración y pues queda ahí la siguiente parte de esta temática tan interesante, ¿no? Claro, claro, ahí estamos el siguiente sábado, probablemente sea el sábado, y por ahí, pues nada más recordar mis redes sociales donde voy a subir este repetición, pues es en Sicomar Sueno en YouTube, ¿no? Y adicional, pues tenemos estos en vivos en Instagram, así es que quien quiera, pues pueden verlo desde mi red, que es Sicomar Susano, o en Psicología del Alma, también ahí aparecen en los estados, ¿no? Cuando estás en vivo. Entonces, pues nos vemos en la siguiente, colega, y que tengan un montón fin de semana. Hasta luego, buenas Hasta luego. tardes.